Buenas tardes a todos, bienvenidos. ¿Cómo están? Diana, Ana, Carlos, Diana Emily, Gina, Ender. Hola, profe. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Buenas tardes, profe. Estamos dando el espacio a que se conecten los demás compañeros convenientes para ingresar. Y ahí se los actualicé ahorita en el grupo. Bueno, vamos a recordar que estábamos viendo la clase pasada. Para aquellos que no ingresaron la clase anterior, sé que hay unas compañeras nuevas, así que también para que ellas se vayan contextualizando sobre lo que trabajamos en nuestra primera clase de formación de la competencia diseñar estructura salarial. Entonces, esta es la guía de aprendizaje que vamos a trabajar desde la semana pasada que iniciamos hasta el próximo 31 de agosto. Y esta guía de aprendizaje está compuesta por exactamente 5 actividades o 5 evidencias que vamos a ir realizando poco a poco. El envío de esta evidencia es a través del LMS de su territorio. Allí van a encontrar el enlace de envío de cada una de estas evidencias. Hay algunos que me la han enviado al correo, tal vez porque tengan dificultades para subirla por territorio, pero de igual forma se las acepto. El enlace oficial para enviar las evidencias es a través de territorio. Si tiene algún inconveniente, me lo hace saber. De igual forma, yo se las acepto por algún otro medio. Entonces, recordemos cuál es la evidencia número 1. Se trata de esta actividad de afianzamiento. Y en esta evidencia, lo que corresponde es a relacionar cada concepto con su respectivo título. Aquí en la imagen, si le damos un poquito de zoom al 100%, la vemos mejor. Y vamos a ir relacionando cada uno de estos instrumentos de recolección de información, cuál es el concepto que se ajusta a cada uno de estos títulos. Entonces se van relacionando con una flechita de colores o flechitas que indiquen cuál es el concepto que le aplica a estos títulos. Luego, en el segundo punto de esta evidencia número 1, consiste en un mapa mental donde plasmen los conceptos que alcanzamos a ver la semana pasada sobre lo que es contrato laboral o contrato de trabajo, compensación en las organizaciones colombianas, encuesta salarial, compensación salarial, salario y tipos de salario, sistema de compensación, sueldos individuales y pagos. Esta evidencia tiene fecha límite de envío hasta el día de hoy, hasta las 11:59 a través del LMS. Sin embargo, si usted, por ejemplo, no alcanzó a subirla por conectividad el día de hoy, la puede subir mañana o durante toda la semana, pero le va a salir la nota de que la evidencia se envió después de la fecha de envío. Eso no repercute en que va a obtener menos puntajes, pero sí va a salirle esa anotación. ¿Listo? Hay una segunda evidencia de Recorderi sobre lo que es base de datos y tabulación, de lo que ustedes alcanzaron a ver en la competencia de procesar la información. Entonces aquí les doy un listado de empleados, en este caso con sus respectivas características o variables a analizar. En una primera columna el código del empleado, en la segunda columna el nombre, en la tercera el sexo, en la cuarta el género, el departamento, la ciudad, la zona y la fecha de ingreso. ¿Qué deben hacer ustedes o qué debían hacer ustedes con esta evidencia? Tomar una de las columnas o de las variables o características que tiene esta base de datos. Y una vez escogieron ustedes esa variable o esa característica, realizar una respectiva tabla de frecuencia
simple, en este caso, con la variable que usted eligió. Pudo ser el género, pudo ser el cargo, el departamento, la ciudad, la zona, y luego realizar un diagrama circular y 2 interpretaciones sobre esa variable que usted eligió. Esta evidencia también tiene fecha de envío hasta el día de hoy, al igual que la evidencia número 1. Si usted no alcanza a enviarla el día de hoy, queda activa para que usted la envíe y le va a salir la anotación. ¿Cómo pueden realizar esta evidencia? Si tienen la posibilidad de hacerlo en Excel, lo hacen en Excel. Y si se les dificulta hacerlo en Excel, lo pueden hacer tal vez desde el Excel de su celular o de forma manual en su cuaderno, le toman foto y envían la evidencia. Entonces, esta es la evidencia que estábamos trabajando hasta el día de hoy. ¿Hay alguna pregunta, duda, inquietud referente al desarrollo de estas 2 evidencias? ¿Algo que no hayan entendido y quieran que les aclare? Preguntas, dudas, inquietudes. Nicole, Paula, Juliana. ¿Todos subieron la evidencia? Vamos a verificar Sí, señora. en el momento cómo vamos con el cargue de evidencia. Aquí estoy en la plataforma. Me sacó. Vamos a entrar. Bien. Caramba. Aquí están mis evidencias corticas. Evidencia número 1, actividad de afianzamiento. A ver, Valeria, Cindy, Ana Michelle, ya puedo revisar. Quedan todavía algunos pendientes por subir. Hay algunos que me la han enviado al correo también. Creo que Lisette fue una de las que me lo envió al correo, algo así. Bueno, entonces, ahí vamos con el envío. Mañana les hago reporte de quién está pendiente. Ahora vamos con la segunda evidencia, a ver cómo vamos. Ok. Todavía hay bastantes pendientes por enviar la evidencia. Entonces, quedo atenta al cargue de su envío de evidencia, jovencitos. Vamos a iniciar hoy con una temática que se llama la encuesta salarial. Esta temática corresponde a la evidencia número 3 de nuestra guía de aprendizaje. Aquí tenemos la evidencia número 3. Es esta, que consiste en realizar un resumen, un abstracto o un resumen como producto entregable. Lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer a mano con letra legible, clara y a lapicero. En lo posible lapicero negro, si lo hacen a mano, o en Word, sobre lo que es la encuesta salarial, ventajas y desventajas de la encuesta salarial. Debe tener una hoja de presentación, debe llevar una introducción, debe llevar una hoja final en la bibliografía, mínimo 5 páginas, incluyendo la presentación, la introducción y la bibliografía, máximo 7 páginas. ¿Hasta cuándo hay fecha para envío de esta evidencia número 3 que se activa el día de hoy? Hasta el próximo 20 de agosto. Entonces, vamos primero. ¿Sí, mijo? Creo que una pregunta, ¿esa actividad está montada hoy? Hoy se activa, sí, mija. Ok, muchas gracias. Hoy se activa la evidencia número 3. Entonces vamos, aquí hay alguien que me está pidiendo admisión. Vamos a tomar una última pantallazo. Hay 26.
es 25, porque 24 conmigo. Yo aparezco 2 veces. Bueno, entonces me confirman si están visualizando la pantalla. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces vamos a trabajar sobre lo que es la encuesta salarial. Para comprender el concepto de encuesta salarial, vamos a minimizarlos aquí un ratico porque de pronto me escriben y no los veo. Para entender el concepto de encuesta salarial, vamos a aclarar primero el concepto de encuesta, teniendo en cuenta que la encuesta es un instrumento de recolección de información que, como su palabra lo dice, nos permite recopilar o reunir información referente a una característica, referente a una variable que se esté analizando, sea de carácter cuantitativo o sea de carácter cualitativo. La encuesta salarial me permite a mí reunir información relevante, pertinente, oportuna, veraz y clara sobre una variable o una característica a realizar. En este caso, la encuesta se enfoca específicamente a la estructura de salarios que maneja la empresa o la organización donde vamos a aplicar la encuesta salarial como tal. Por esta razón, nosotros debemos tener en cuenta sobre qué tipo de características o de variables se trabaja este tipo de encuesta salarial. Debemos tener presente primero qué es el salario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Allen Enrique, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, profe, bien, ¿y usted? Ok. ¿Qué es el salario, Allen? ¿Qué entiendes tú por salario? Con tus propias palabras. ¿Qué entiendo yo por salario, profe? Ajá. Es una remuneración que se le puede otorgar a una persona en cualquier empresa. Una remuneración, ¿verdad? Y que esa remuneración generalmente equivale a dinero que va Sí, la suma de dinero. a los servicios o a las funciones que la persona realice o desempeñe dentro de la organización o dentro de la empresa. Debemos recordar que existen 2 tipos de salarios, 2 o más tipos de salarios, pero los principales se consideran como el salario directo, que es el recibido exclusivamente como contraprestación por el servicio prestado, y el salario indirecto, que es el que se causa a través de diferentes cláusulas de la Convención Colectiva de Trabajo, planes de servicios sociales o planes de compensaciones, como por ejemplo las gratificaciones, las comisiones, premios, propinas, horas extras. Entonces, salario directo por el que se pacta la labor prestada, y el salario indirecto son los diferentes acuerdos o cláusulas que se incluyen en el plan de compensaciones o plan salarial de la empresa o de la organización. Estos pagos o salarios indirectos va de acuerdo a las políticas que establezca la organización o la empresa, ¿verdad? ¿Quién me recuerda a cuánto asciende el día de hoy o este año 2020 nuestro salario mínimo legal vigente? $980 y algo, ¿no? 80 y algo. Un gestor de recursos humanos me diga 80 y algo. 590, algo así, señor, más o menos. 980.657 pesos. Correcto. Eso incluye transporte. Bueno, pues el salario mínimo actual está en 877.803 pesos, Sí, pero profe, incluyendo incluye. transporte ya sería 980.000 pesos. Ok. Ojo,
como gestores de talento humano, que ustedes van a salir como tecnólogos de talento humano, que ya es un peldaño lo que les falta para alcanzar una profesión, a hacer al nivel de profesional. Ya ustedes tienen que tener seguridad en los conceptos y estar actualizados con este tipo de información. Entonces, vemos también que existen 3 tipos de salario, que es el salario tradicional, el salario flexible, el salario integral. Teniendo en cuenta los diferentes tipos de salario que cada una de las organizaciones, compañías puede adoptar dependiendo de su estructura, de la cantidad de empleados que pueda tener y del tipo de empresa que tenga esa organización, así escoge el método de salario que va a escoger para sus colaboradores. Entonces, ¿por qué enfatizo en esta parte? Porque la encuesta precisamente trata sobre el pago de los salarios como uno de los aspectos esenciales de la organización del proceso productivo, ¿verdad? En la medida en que la empresa o la industria y los sistemas productivos se han ido desarrollando, el salario es la clave para una organización. Primero, para garantizar la permanencia de un empleado, el desempeño de un colaborador dentro de la organización, retener a ese colaborador dentro de la organización y que muchas veces ese colaborador no adquiera capacitaciones, destrezas, habilidades dentro de la compañía y luego emigre o fugue los talentos hacia otras organizaciones. Entonces, por eso es muy importante enfatizar sobre el mercado laboral, cómo se mueve este mercado laboral y por qué es importante diseñar una encuesta salarial. Primero, porque la encuesta salarial me va a permitir a mí medir qué tanto le puedo aumentar a mis colaboradores dependiendo de su rango o de su nivel, qué tanto le puedo aumentar en los salarios año a año, cada cuánto se le debe hacer este ajuste salarial a los empleados. No necesariamente se debe tener como parámetro el aumento del salario mínimo legal vigente que hace el gobierno nacional todos los años, sino que además debo tener en cuenta la escala salarial que la empresa está manejando como tal. Y a partir de esa escala salarial, tal vez hacerle la modificación o el aumento de ajuste a los salarios de los colaboradores dentro de la compañía. Entonces, la encuesta me va a permitir a mí averiguar primero en el mercado laboral de otras empresas que sean similares a la mía o a mi organización o que tengan actividades económicas similares, cuál es la escala salarial que están manejando, las tarifas, por decirlo así, o los rangos de salario que están manejando, para que no se dé ese proceso de fuga de talentos de una empresa a otra. Me va a permitir a mí medir en la parte empresarial cuáles son los niveles de salario que maneja la empresa, si es de nivel bajo, medio, alto, y de qué manera los podemos establecer dentro de la organización. Los elementos que permiten hacer más atractiva a una empresa como tal, obviamente, ¿qué es lo que a mí me puede llamar la atención de una empresa o de una organización? ¿Qué piensa Ana Michelle? ¿Qué es lo que te puede llamar la atención de una empresa o de una organización para que tú quieras trabajar allí? Ana Michelle. Sí, el cómo lo tratan a uno y de por sí a uno le llama mucho la atención el salario que le vayan a pagar a uno. El salario, ¿cierto? Claro. Es el factor principal, aparte del ambiente laboral que pueda desarrollarse dentro de la compañía, los incentivos que brinde esa compañía, las prestaciones, los beneficios que brinde la empresa o la compañía, oportunidades de carrera, es decir, si la empresa permite ascender de cargo o de niveles, la flexibilidad que pueda proporcionar la empresa, el estilo de dirección que maneje la organización, la estabilidad
que pueda tener esa empresa o esa compañía. Por ejemplo, ahora en estos momentos de crisis a nivel mundial hay muchas empresas que han tenido que cerrar sus puertas porque las condiciones extras que se han presentado este año no les han permitido mantener esa estabilidad en el ámbito laboral, pero hay otras compañías que han sido muy estables, muy firmes en el proceso de su labor productiva y empresarial, ¿verdad? Entonces, la estabilidad de la empresa o de la organización también juega un papel muy importante al momento de nosotros preferir trabajar en una organización o una compañía. Entonces, ¿cuáles serían las características o las variables más importantes como para que una empresa decida realizar una encuesta salarial? ¿Cuál es lo primero que debe medir la empresa? Es qué es lo que quiere medir con esa encuesta salarial, cuál es el objetivo de la encuesta salarial. Al igual que como si fuera a realizar una encuesta en cualquier otro ámbito, lo primero que se debe realizar en una encuesta y determinar en una encuesta es el objetivo de la empresa. Entonces, aquí vemos en esta diapositiva que los métodos de recolección de información utilizados, tenemos la encuesta telefónica, el cuestionario o la visita al lugar de trabajo. Las encuestas telefónicas, pues ya se tiene un cuestionario preestablecido y simplemente se aplica el cuestionario o las preguntas de manera telefónica. Visita al lugar de trabajo, se puede llevar el cuestionario a una lista de chequeo donde se vayan anotando las diferentes observaciones de ese instrumento de recolección de información. Otro aspecto que debemos tener en cuenta al momento de diseñar una encuesta salarial es la información que deseamos obtener. ¿De quién vamos a obtener la información? Es decir, si va a ser de parte de los colaboradores, de los directivos, de qué personal de la empresa vamos a recolectar la información. ¿Qué puestos se van a estudiar o cargos se van a estudiar? ¿Qué metodología se va a implementar para el proceso de determinación de las preguntas de esa encuesta o de ese cuestionario? Aquí vamos a ver los diferentes datos que podemos recopilar a través de una encuesta salarial, tales como el sueldo base, los aumentos, la periodicidad de los aumentos, la periodicidad de los pagos, el rango de salario, salario inicial, incentivos, bonos, asignaciones, horas de trabajo, requisitos educativos para acceder al puesto o al cargo de trabajo, la ubicación geográfica, la fuente de contratación, si es directa, si es a través de bolsa de empleo, intermediarios, condiciones de trabajo, entre otras características o variables que podemos nosotros plasmar a través de una encuesta. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta y alguna duda? ¿Qué dice Luis Andrés? ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? No, señora, hasta el momento no. Ok. ¿Quiénes realizan estas encuestas salariales? Generalmente las realiza el Departamento de Talento Humano o Recursos Humanos de la organización. También lo puede realizar una empresa de consultoría externa que se contrate específicamente para realizar esta encuesta. Las empresas que realizan o aplican estas encuestas pueden ser de cualquier tipo de actividad económica, industrial, de comercio, servicio, producción, agrícola, todo tipo de empresas. ¿Y de qué manera se diseña un formato de encuesta? Entonces aquí yo les tengo, déjenme por aquí que yo lo... Acá yo les tengo un ejemplo, un modelo. ¿Sí lo están observando? Confírmenme.
¿Sí lo observan? Sí, señora. Ok. Un modelo de una encuesta salarial, ¿de qué manera lo podemos diseñar? El nombre de la organización, dirección y puesto de trabajo entrevistado o al cual se le está aplicando la encuesta salarial. El objetivo, obtener información sobre niveles de remuneración que pagan las empresas o que se pagan en la empresa. Acá vemos los diferentes tipos de preguntas que se pueden formular en una encuesta salarial. La empresa le ofrece beneficios que contribuyen a la motivación del personal. Entonces el colaborador responde sí o responde no. Acá podemos observar que el tipo de preguntas que se utiliza es una pregunta de tipo dicotómica con dos opciones de respuesta. Acá, por ejemplo, en la pregunta número 3, vemos una pregunta que es ¿cuánto es su sueldo mensual? Y acá le damos las diferentes alternativas de respuesta. Si ustedes observan, los dos tipos de preguntas que vemos son preguntas de carácter cerrado, es decir, que no le damos opción al encuestado o al empleado o al colaborador de que exprese su opinión, sino que se enmarque en los criterios de respuesta que les estamos dando. Esto va a facilitar el proceso de tabulación de la encuesta salarial. Otro tipo de preguntas: ¿se encuentra satisfecho con respecto a recibir un salario equitativo al esfuerzo que implican sus actividades de trabajo? ¿Sí o no? Diferentes características o variables que nosotros como departamento de recursos humanos y de talento humano podemos ir conociendo de nuestros colaboradores o de nuestros empleados, ¿verdad? Por ejemplo, tienes posibilidad de ascender a otro puesto, gozas de vacaciones, etcétera. Entonces, este es un esquema muy sencillo de cómo se puede diseñar una encuesta salarial dependiendo del objetivo de la encuesta, que en este caso es obtener información sobre los niveles de remuneración, y estas variables o estas preguntas que están acá nos permiten determinar esos niveles de remuneración que pagan las empresas, qué tan buenos son. Miremos a ver otro tipo de encuesta por aquí formulada. Esta, Alpina. El objetivo: identificar la estructura y distribución de los salarios de los colaboradores con base a la labor que realizan en la empresa. ¿Qué tipo de preguntas están aquí formuladas? Preguntas de tipo cerrada y de carácter dicotómico. Primera pregunta: ¿considera que el salario básico mensual que recibe es acorde con el trabajo que realiza? Otra pregunta de ejemplo: ¿la empresa le da el número anual como la ley, el aumento anual como la ley lo estipula? ¿La empresa le hace incentivos acorde a su desempeño constantemente? Entonces aquí vemos diferentes ejemplos de preguntas de una encuesta salarial. Luego que se aplican estas encuestas salariales, generalmente se procede al proceso de tabulación de la encuesta dependiendo del número de empleados o de colaboradores a los cuales se les aplique esta encuesta salarial. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes referente a la encuesta salarial. Bueno, voy a hacer una pregunta. Dice Diana. Anda, Diana, te van a quitar la luz. Bueno, una pregunta. Cuando yo aplico una encuesta de cualquier tipo, sea salarial o de cualquier otro tipo, ¿cómo hago para determinar la muestra o el número de encuestas o de instrumentos de recolección de información que debo aplicar? ¿Quién me da esa respuesta? A ver. Vamos a ver a dónde nos dirige el mouse hoy. María Bernal, hola, ¿cómo estás?
Hola María. Hola, profesora. ¿De qué manera tú seleccionas la cantidad de encuestas o de formatos a los cuales debes aplicar para una encuesta, sea de salario, de motivación, de talento humano o de otra área? Profe, ¿me puede repetir la pregunta? Es que el internet te está molestando. ¿De qué manera tú seleccionas el número de encuestas o de cuestionarios que debes aplicar en una organización o en una empresa? Sea en una encuesta de cualquier tipo. ¿De qué manera tú sabes cuántas encuestas debes aplicar? Dependiendo los cargos de los empleados. Dependiendo de los cargos de las entidades. Señora. ¿Cómo así? Por ejemplo, que a los jefes y a los asistentes se les aplica diferente. No. Bueno, ya ese es el tipo de encuesta. No es el tipo de encuesta, es el número de encuestas que debes aplicar. Por ejemplo, en el área operativa de una empresa, en la sesión operativa de la empresa, hay 50 empleados. ¿Cómo sabes tú cuántas encuestas debes aplicar? Por el número de empleados. Ajá, ¿cómo lo haces? ¿Aplicas 50 encuestas? ¿Qué dice Manuel Montero? Tengo una empresa que tiene 50 operarios en el área operativa, ¿verdad? Y yo voy a aplicarle una encuesta de satisfacción en la periodicidad del pago de sus salarios. ¿A cuántos empleados debo encuestar, Manuel? Bueno, señor, para eso yo diría que tomemos una pequeña muestra, no toda la población como tal de los 50 empleados, sino una pequeña muestra Uh-huh. que serían como, por ejemplo, de 10, y de ahí se va sacando poco a poco la muestra, los resultados. Aplico primero la encuesta a esos 10 elegidos y después veo los resultados y de ahí me voy guiando para Muy Manuel, entonces, miren, que al momento de diseñar la encuesta, listo, yo diseño la encuesta, va dirigido al área directiva de la empresa o puede ir dirigida al área comercial de la empresa o a las diferentes áreas que componen la empresa, las áreas funcionales de la empresa, ¿verdad? Primero debo conocer cuál es la población a la cual va dirigida la empresa y cuántos elementos conforman esa población a la cual le voy a aplicar la encuesta. Luego que ya tengo definida la población, entonces de esa población generalmente hay poblaciones muy pequeñas y hay poblaciones grandes. Pero en empresas generalmente, como es una empresa medianamente grande, medianamente pequeñas, no son empresas grandes a no ser que sean multinacionales y demás. Las empresas, entonces, uno no aplica a todos los miembros de la organización el formato de encuesta, sino que solamente selecciona una parte de la población de acuerdo a lo que le dé la fórmula de muestreo y una parte de esa población es a la cual se le va a aplicar ese formato de encuesta. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que cualquier instrumento de recolección de información que yo utilice, no se lo voy a aplicar al total de los empleados de la organización, a no ser que así se requiera un censo de la organización, sino que simplemente escojo una muestra representativa de la población de la empresa o de la organización a la cual le voy a aplicar ese formato o ese formulario de encuesta. ¿Ok? ¿De qué manera puedo determinar esa muestra representativa? Lo puedo hacer de manera manual. Aquí, por ejemplo, estos chicos aplicaron la fórmula para determinar la encuesta. Mire que aquí les salió que solamente debían aplicárselo a una sola persona.
y así sucesivamente. Existen diferentes formatos y plantillas ya establecidas que nos permiten a nosotros calcular. Déjenme y les busco uno aquí, modelo, si lo tengo. Que nos permiten a nosotros calcular de manera muy práctica la muestra de una población. Les voy a mostrar un software, si me permite, pero tiene que ser aquí en el computador. En un segundito lo buscamos. Si alcanzan a ver el Excel, confírmeme. Chinos, aquí está. Ahí lo vemos. Sí lo vemos. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, este es un software ya preestablecido que nos permite de manera fácil calcular la población y la muestra de un grupo de personas. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una empresa que tiene 100 empleados, miren, yo aquí coloco 100 empleados, simplemente lo predigito, coloco la precisión que quiero de esa encuesta del 3, del 5%. La varianza ya es un puntaje establecido. Y aquí me dice que de las 100 personas que conforman esa organización, yo debería aplicarle a 61 personas la encuesta. O en su debido caso, a 52 personas. Entonces, existen diferentes formas de calcular realmente a cuántos individuos o a cuántos elementos de la empresa o de la organización podríamos aplicarle la encuesta salarial para que esa encuesta salarial realmente sea representativa de la organización o de la empresa. Y eso hay que tenerlo muy presente. Entonces, jovencitos, para esta semana hasta el próximo 20 de agosto, que es el próximo jueves, vamos a desarrollar este resumen abstracto donde me van a colocar las ventajas y desventajas de la encuesta salarial. Es importante que consulten en su plataforma, aquí en la carpeta contenido del curso, en la carpeta de nuestra competencia diseñar estructura salarial, van a encontrar la carpeta materiales de estudio y allí van a encontrar un libro general de Chiavenato muy completo. Van a encontrar lo que es la encuesta salarial, ejemplos de encuesta salarial y van a encontrar también la definición y ventajas y desventajas de la encuesta salarial. Esa es la actividad para resolver esta semana. Para la próxima semana vamos a trabajar las dos últimas evidencias, que es ya asignación de puntos por factor para determinar esa escala salarial, tanto por factor y por el diseño de la estructura salarial por curva. Entonces, necesito que trabajen firmemente esta semana esta evidencia número 3, porque las dos últimas semanas vamos a trabajar la evidencia 4 y 5, que son las más extensas, y vamos a trabajar sobre esta diseño de cargos que tomé aquí como para de manera general para que sea más práctico el ejercicio. ¿Listo? Entonces, jovencitos, ¿hay preguntas, hay dudas, hay inquietudes? Listo, María. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? En lo posible, el próximo jueves, en lo posible, los que puedan, conéctense desde un computador, los que puedan, para que podamos trabajar de manera óptima el método de asignación de puntos. Lo podemos hacer de manera manual también,
pero obviamente en Excel va a ser mucho más fácil el trabajo. Entonces, el próximo jueves los espero muy puntuales, eso sí, dispongan de mucho tiempo el próximo jueves para abordar esta temática. ¿Listo? Ok. Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias, quejas, reclamos. Hay 23 conectados. Bueno, jovencitos, no les quito más tiempo por el día de hoy. Les mando la grabación, les mando la presentación del día de hoy. Les voy a mandar 2 presentaciones para que puedan apoyarse a desarrollar la evidencia de mejor forma. Entonces, los espero el próximo jueves puntuales a las 2 de la tarde. Muchísimas gracias, Ok, profe. profe, chao, gracias. Ok, profe, chao. Profe. Cuídense. Bendiciones. Gracias, Profe, profe. chao, gracias. Señor, profesora, Sí, mija. Gracias, profe. Chao. señor, una pregunta. Lo que pasa, usted sabe que nosotros somos, pues, entramos, apenas acabamos de entrar, entonces usted sabe que hoy se entregó un trabajo. Sí, mija. ¿Cuándo